Los invito ahora a abrir las Santas Escrituras en el Evangelio de acuerdo a Juan, donde quedamos, capítulo 12, versículos 44 al 50. Juan, capítulo 12, 44 al 50. Esta es la palabra inspirada por Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Oremos una vez más. Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, ahora rogamos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, que alumbres nuestros ojos, Señor, para que podamos entender tu palabra, entender y comprender tus misterios y ser edificados, alimentados, vivificados por tu palabra y no la palabra de un hombre. Señor, rogamos que nos hables el corazón y que nos alimentes con buenos pastos provenientes del cielo, el maná celestial que tienes hoy para nosotros, para alimentar nuestra alma, Señor, y sostenernos mientras caminamos y peregrinamos por este mundo. Sin ti no podemos escoger el bien. Sin tu intervención solo tomaremos malas decisiones, como por ejemplo no oír este sermón y distraernos. Pero si tú nos ayudas con tu Santo Espíritu, podremos ahora, Señor, estar atentos a tu palabra y poner todo nuestro corazón, alma y mente en querer escuchar tu voz. Ayúdanos en esto porque somos débiles y frágiles, somos necios y torpes, partiendo por mí, Señor. Ayúdanos, da una porción especial a tu siervo que ahora va a impartir tu palabra de vida, para que lo pueda hacer en el poder de tu Santo Espíritu y no en la fuerza del brazo de carne. Lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Todo en esta vida tiene un final. Todo proceso inicia y acaba. El mismo día nos enseña que el sol sale y luego hay ocaso. El predicador dice: tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de comenzar los estudios, tiempo de finalizarlos. Tiempo de estar viviendo en un lugar, tiempo de cambiarse de lugar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su fin. Del mismo modo, el fin
del ministerio terrenal de Jesucristo ha llegado. Estas palabras que tenemos ante nuestros ojos son las últimas palabras que Él dirigió a la multitud. Ya no hay más predicación. Ya no hay más enseñanza. El día, como un predicador le puso su título a su sermón, el día que la luz se fue. Así él tituló este pasaje. No es mi título, pero se entiende la idea. El ministerio de 3 años de nuestro Señor Jesucristo, lleno de milagros, lleno de enseñanzas maravillosas, ha concluido. Y estas son sus palabras finales, una especie de conclusión, una especie de resumen. Pero no es como el resumen de un trabajo académico. Sus palabras están llenas de sentimiento, llenas de un llamado profundo. No es solo una clase, es una prédica, es un clamor. Literalmente la palabra clamor es alzar la voz. Hay una emocionalidad en las palabras de Jesús, un llamado. Por lo tanto, esta porción la he titulado El último clamor. Jesús clamó y dijo, y este es su último clamor. El último clamor. Versículos 44 y 45 es el último recordatorio de Jesús, como una especie de resumen de su enseñanza. Versículo 46, la última invitación a la gente. Versículos 47 al 50, la última advertencia. Yo pienso en este sermón y me emociona mucho, porque uno que predica, generalmente uno no sabe cuándo va a ser su última prédica. Y había un predicador antiguo llamado Richard Baxter que decía que los predicadores deberían predicar cada sermón como si fuera su último sermón. Como la muerte estando detrás de su espalda. Porque ¿quién sabe si viviremos mañana? Así que este fue el último sermón de Cristo a la gente, a la multitud. Sus últimas palabras de su ministerio antes de ocultarse de la gente y dedicarse luego desde los versículos de los capítulos 13 en adelante al 17 se dedica él a sus discípulos. Pero ya la gente no tiene más Jesús de Nazaret. Adiós, querido Jesús de Nazaret. Entonces tenemos este clamor del Señor que parte con su último recordatorio. Y el recordatorio del Señor se enfoca en primer lugar en indicarnos en estas breves palabras cuál es el centro de su mensaje. Y el centro de su mensaje primero tiene que ver con Él mismo, con Jesús y con solo Jesús. El único objeto de la fe. ¿Cómo sabemos eso? El versículo dice, el que cree en mí, y esa palabra es muy importante, se está refiriendo a Él, y luego dice, el que me ve. Esto nos recuerda cuál es el centro de la predicación de Jesucristo. Solo Cristo. Solo Cristo es el objeto de la fe salvadora. Él y solo Él es nuestro Salvador. No un pastor ni un nuevo pastor, a propósito. No una iglesia, no una denominación. No la iglesia presbiteriana de Chiloé. Ni tampoco, hermanos, el conocimiento mismo es nuestro Salvador. Conocer más no nos va a salvar. La única persona que nos puede salvar es Jesús. No hay más. Jesús no es una persona entre muchos.
No es una opción como un supermercado, que voy a los Higgins, que voy al Unimark. No. Solo Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. No hay otro camino. Parte entonces en este último recordatorio diciéndonos que solo Él es el objeto de la fe. Y nadie, absolutamente nadie más. No tu trabajo, no tu profesión debe ser el objeto de tu fe y de tu confianza. Porque cada falso salvador en cual tú pongas tu confianza será un báculo de madera que se quebrará y te atravesará la mano. Es que confío en que voy a ascender en mi trabajo, es que confío en que voy a tener éxito. Pones toda tu confianza en algo aparte de Cristo y como veíamos en la serie de la radio, tu Dios falso te va a fallar. Y ese Dios falso puede ser cualquier cosa, incluso cosas buenas. Un trabajo, una familia, cualquier cosa. En la cual tú pongas tu confianza, tu amor, todo tu ser. Vas a poner tu refugio en la mentira y tu escondedero en la falsedad. Solo Cristo y solo Él es el objeto de nuestra fe y de nuestra confianza y de nuestro corazón. El que cree en mí, el que me ve a mí, solo Cristo, en primer lugar. Todo lo demás falla. Y nosotros lo sabemos por experiencia. Cuando pusiste tu confianza en ese trabajo, ¿te acuerdas? Cuando pusiste tu confianza en ese amor romántico. Cuando pusiste tu confianza en ese éxito. Cuando pusiste tu confianza en el dinero, ¿te acuerdas? ¿Te cumplió? Ese bien material que tanto deseabas y al final lo tuviste. ¿Te cumplió? ¿Te dio plenitud? ¿Te dio salvación? Un báculo que se quiebra y atraviesa la mano. Sin embargo, Jesucristo es fidedigno, es fiel, es confiable, verdadero. Si pones tu fe en Él y tu corazón en Él, Él no te va a defraudar. ¿Quién ha sido defraudado por Jesús? No existe. Porque Él, solo Él, es firme y constante y Él nos puede salvar y dar plenitud, dar significado, dar un nombre, dar felicidad. ¿No es eso lo que buscaba la mujer samaritana en Juan 4? Amor tras amor, salvador tras salvador, marido tras marido, buscando. ¿Cuántas personas hay así en este mundo? Buscando en las relaciones sus salvadores, sus objetos de fe, de confianza. Personas buscando en el corte de pelo o en la tintura de pelo su confianza en las uñas. Ay, espero no estar ofendiendo a nadie. En el traje, en la manera de vestir. Nos cambiamos constantemente, queremos hacer lo nuevo. Al final, no fallan, hermanos. No nos pueden dar salvación, solo Cristo. Y ese es el resumen de su mensaje, estas breves palabras: el que cree en mí. El último recordatorio. Primero, solo Cristo. Segundo, nos dice que es solo por la fe. Así como Él es el exclusivo Salvador, el exclusivo instrumento de salvación es la fe. El que cree, el que me ve, es solo por fe. No es por hacer cosas, no es por méritos, no es por buenas obras. Y la fe no es nada más que la mano
que recibe, mendiga el pan de salvación. ¿Tú sabes que Cristo se ha revelado de tantas formas? De hecho, lo hemos visto en este mismo Evangelio. Vamos en el capítulo 12. ¿De qué manera Cristo se ha revelado? Yo soy el pan de vida. ¿Tiene hambre? Coma el pan. Eso es la fe. Cristo se presenta como el maná, el pan que descendió del cielo. ¿Qué es la fe? Tomarlo y comerlo. Ay, ¿dónde está el pan, hermano Cristian? No, es figurativo. Pasa aquí adentro ese comer. Como él dice un poquito más atrás, en Juan 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre. ¿Te das cuenta? Que nos vamos de auto en auto, de cosa material en cosa material, de amor en amor, de éxito en más éxito, buscando cada vez como que estamos como un hoyo insaciable dentro de nosotros, tratando de buscar valor, y lo ponemos en falsos salvadores. Cuando Cristo se presenta y nos dice, yo soy el pan, el que cree en mí, satisfecho por siempre. Sigue el versículo 35 y nos dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es una otra forma en cómo Él se revela como el agua. ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba. No tendrá sed jamás. Él es la puerta por donde entrar. El buen pastor al cual ir, que te toma cuando estás perdido y te lleva sobre el hombro. ¿No? Él dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es fe. Beber el agua, comer el pan, oír al buen pastor y seguirlo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ver que está en oscuridad, ver la luz, seguir la luz y ser un hijo de luz. ¿Se dan cuenta? Tantas formas que Él se revela. Y eso es solo Juan. Tenemos todo el otro Nuevo Testamento y además tenemos todo el Antiguo Testamento con Cristo revelándose constantemente en distintas formas y cosas y personajes. Para decirnos cuán glorioso es Él. ¿Quién es Él? Cuán tremendo es. Digno de confianza. Tiene hambre, coma. Tiene sed, beba. Está en oscuridad, mire la luz y sígala. Está perdido, ahí está la puerta, entre. Está descarriado. Ahí viene tu buen pastor. Y nos dice entonces, así, esa es la fe, es la mano que recibe. Todas estas cosas que yo he dicho simbolizan la fe, ese acto interior de mirar primero tu perdición y luego mirarlo a Él y ver en Él tu todo. Solo la fe. Primero solo Cristo. Mí, luego solo fe. Cree en mí. Me ve a mí. En tercer lugar, el resumen de su mensaje que nos está dando el Señor acá. Recuerda que es el último clamor, la última prédica, la conclusión. Nos dice que creer en Él, solo Cristo, solo fe, viene en el nombre y la autoridad de la Trinidad. No es solo creer en un hombre. Cristo no es solamente un hombre. A pesar de que yo el sermón pasado hablé de que Él hizo su ministerio como un verdadero hombre, Cristo no es solo un hombre. Él es también verdadero Dios. Y todo aquel que cree en Él, no cree solo en Él, como dice el versículo 44. Esa es la idea. El que cree en mí no cree en mí. ¿Cómo eso? Que cree en mí no cree en mí. Lo que está diciendo acá es que cree en mí no cree solamente en mí. O sea, la fe es en Él, pero no solo en Él. Porque el que cree en mí, y es como una luz que se refleja del sol. No cree solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve
al que me envió. Entonces la fe solamente en Jesucristo, la sola fe solo en Cristo, viene en el nombre y en la autoridad del Padre, el Dios soberano que creó los cielos y la tierra. Por lo cual no es falible esta fe, no es falible este Salvador, no falla, porque viene tu salvación con poder divino. Un hombre no te puede salvar, Dios te tiene que salvar. Con ese poder que cuando no había nada y estaba todo oscuro, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Con ese poder y aún más, como dice Efesios 1, la supereminente grandeza de su poder, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ahora opera en los creyentes. Ese poder divino viene a través de la sola fe, solo en Cristo Jesús. Con el poder y la autoridad de la Trinidad. Dice, un poquito más atrás, Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La idea aquí del texto tiene que ver que hay una relación que no se puede separar entre Cristo y el Padre. Por eso constantemente las Escrituras se nos dicen, si tú crees en el Hijo, crees en el Padre. Si usted recibe al Hijo, recibe al Padre. Si usted ve al Hijo, ve al Padre. Si usted conoce al Hijo, conoce al Padre. Si usted ama al Hijo, ama al Padre. No se puede separar. ¿Por qué? Porque dijo Juan 10, 18, yo y el Padre uno somos. Unos. No se puede separar. He conocido a muchas personas, muchas, que me han dicho, yo creo en Dios. Y no conoce a Jesús. ¿Cuántas personas hay que creen en Dios y no conocen a Jesús? ¿Se puede hacer eso? No, es inseparable. Si yo no conozco a Jesús, entonces no conozco a Dios. Esa es la relación. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. ¿Y los judíos, hermano Cristian, tienen al Hijo? Los que no creen, no tienen al Padre. Y eso pasa, hermanos. Una vez que una persona te diga, creo en Dios, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, no conoce a Jesús, ni le ha recibido como su todo, en realidad esas palabras están vacías. Nosotros mismos, cuando hablamos de Dios, pero no hemos puesto toda nuestra confianza en Jesús, en realidad no lo conocemos. Porque digo, esta relación que hay entre el Padre y el Hijo no se puede separar. Así que el que cree en mí, no cree solo en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. En el poder y la autoridad de la Trinidad. En este último recordatorio también el Señor nos habla de un plan. Está implícito, pero hay un plan detrás. Porque si ustedes se fijan, Él dice el que me envió, ¿cierto? Y luego el versículo 46 dice, yo he venido. El Padre me envió, yo he venido. Esas palabras implican que hay una especie de acuerdo entre el Padre y el Hijo. ¿Cuándo fue ese acuerdo? Cuando el Padre le dijo, Hijo, vas a ir al mundo. Y el Hijo dijo, he aquí, Padre, yo voy. Eso pasó antes de la fundación de este mundo.
Hay un puritano, John Flavel, que como que hace un diálogo entre el Padre y el Hijo antes de la eternidad, justamente hablando de esto, del plan de salvación. Lo voy a parafrasear. El Padre dice: Hijo mío, hijo amado, aquí hay una serie de almas que se han arruinado y desfigurado a sí mismas por causa del pecado. ¿Qué se hará por ellas? El Hijo responde: Padre, tráeme toda su deuda para que yo la vea. Yo voy a pagar por ellos. El Padre le dice: pero hijo, eso significa que si los perdono a ellos, no te perdonaré a ti. Cada deuda de la justicia debe ser pagada. Y el Hijo responde: aquí estoy, Padre. Estoy satisfecho con salvarlos a ellos, aunque eso signifique una ruina para mí. El plan eterno entre el Padre y el Hijo, antes de la fundación del mundo, esa santa conversación donde el Padre dijo: Hijo, tú vas. Por eso Jesús dice: me envió. Luego el Hijo responde: yo voy. Y el texto dice: he venido. Jeremías le revela al pueblo de Israel en nombre del Señor estas palabras: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. ¿Cuándo nace el amor de Dios por ti? Antes de la fundación de este mundo, cuando el Padre y el Hijo planificaron y desarrollaron el plan de salvación de tu alma, de mi alma, de 1.000.000 incontable de personas que Él tomaría para sí mismo, su pueblo, su iglesia. Algunas aplicaciones. En primer lugar, Cristo nos está recordando, ¿no?, lo que he dicho, nos está recordando el centro de su mensaje. Solo Él, solo por fe, en la autoridad de la Trinidad, en el plan de redención antes de la salvación del mundo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? En primer lugar, solo Cristo es el que salva, y si solo es a través de la fe, nosotros debemos constantemente estar mirando a Cristo. Hay algunos detalles del idioma original que me gustaría compartirles. Primero, que la palabra ver, que se utiliza en el versículo 45, me ve, no es solo, en el griego no es solo ver así como ver algo, así como un vistazo, sino que es más bien un contemplar, es mirar con detención, como observando detalles. ¿Cómo se aplica eso? Debemos quedarnos y posarnos en la palabra de Dios para mirar con detención quién es Jesús. Debemos conocerlo detalladamente. ¿Cómo, hermano Cristian? A través de la palabra. Esto significa, hermanos, que debemos pasar tiempo en las Escrituras. Jesucristo nos dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. ¿No dijo así? Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Si en el resumen de su mensaje nos está diciendo que solo por Él, solo por fe, en el poder de la Trinidad, en el plan de redención, la primera aplicación es que tenemos que pasar más tiempo en las Escrituras para contemplar quién es el Hijo de Dios. Y al ir conociéndolo cada vez más, vamos a poner nuestra fe aún más en Él.
Hay otra cosa en el griego que es que los verbos que se utilizan ahí, cree y ve, están en un modo, no voy a explicar el modo, pero lo que significa el modo en el original es una acción durativa. Es decir, no es que lo hago una vez y no lo hago nunca más. Esa no es la idea del modo verbal que está en el original. Sino que es una acción que continúa en el tiempo. Es algo durativo. Entonces, creer en Cristo y ver a Cristo no es algo que yo hago al principio cuando me convertí y luego ahora tengo que esforzarme por guardar los mandamientos. Creer en Cristo, como lo vimos de hecho en el sermón de Romanos 1, es de fe a fe, por fe de principio a fin, constantemente contemplándolo. Esa es la razón también por la cual predicamos a Cristo todos los domingos. Todos los domingos necesitamos una nueva visión del Cordero inmolado por nuestra alma. Entonces la aplicación está a la mano. Tenemos que conocer cada vez más a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi relación con la palabra santa de Dios que me revela al Hijo? Si yo no paso tiempo en la palabra de Dios, ¿puedo conocer a Cristo? Nos enfriamos, ¿o no? Se enfría nuestra fe en Él. Pero no es neutra nuestra fe. Se va a depositar en algo más, como he dicho. En algún báculo que se quiebra. Debemos constantemente estar meditando. Y esa es la idea también de los salmos. El Salmo 1. Medita en su palabra día y noche. Debemos leer las Escrituras, no como leemos el diario. Debemos posarnos en sus palabras, meditar las cosas, memorizar las Escrituras. Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos atesorar la palabra de Dios, atesorar lo que nos revela acerca de Cristo, masticarlo una y otra vez en nuestra mente y en nuestros corazones, para que a medida que lo apretamos, sale la miel que alimenta nuestra alma. Pero si yo no paso tiempo en la Escritura, hermanos, es imposible tener una fe que arda en mi vida. Y tener a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Me voy a enfriar y voy a mirar para otro lado. Medita en las Escrituras, medita en Cristo, medita en el amor del Padre. También nos habla de esto el pasaje, el que lo envió. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Debemos posarnos sobre esas cosas, posarnos sobre el amor de Dios para realmente tener beneficios en nuestra alma espirituales duraderos. Entonces, en el último clamor está este último recordatorio de solo Cristo, solo fe en el poder y autoridad de la Trinidad, en el plan eterno de salvación. Segunda parte, la última invitación, versículo 44. Yo, la luz, he venido, ¿no?, al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Me encanta esta parte. Porque es una promesa. El que cree en mí, dice, no permanece en tinieblas. ¿Se puede creer en Cristo y andar en tinieblas? Es lo mismo que pasa en 1 Juan capítulo 1. Sí, el que dice yo ando en luz, pero camina en pecado, ¿está diciendo la verdad? Conozco a Dios, pero vivo como quiero. ¿Conoce a Dios realmente? Y nosotros vemos la conexión tremenda que hay en las Escrituras. Como unas a otras son como una armonía. No hay ninguna nota disonante. Yo la luz he venido a este mundo, que cree en mí, no, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y las tinieblas,
Esto es algo que Cristo constantemente, es una figura que le gusta, este contraste entre la luz y las tinieblas, es algo que Él continuamente siempre está enseñando. Y Él pone este asunto de las tinieblas, es muy llamativo esta ilustración, porque en el primer siglo no existía la electricidad. Y solo se podía viajar, trabajar y hacer todas las cosas que quería hacer de día. Si te ibas de un viaje de noche, ¿qué te iba a pasar? ¿Qué pasa si viajamos de noche en la oscuridad? ¿Cierto? Gracias. Puedes perder. La misma idea está en el versículo 35, un poco antes, cuando él dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Está tientas. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está la dirección? ¿Para allá o para acá? Ay, me topé con algo. ¿Qué será? ¿No hay luz? Anda en tinieblas. No se sabe para dónde va la cosa. No hay dirección, no hay objetivo, no hay propósito. Así es como él describe la vida sin fe en Cristo. Una vida en tinieblas. No solo porque el pecado en sí es tinieblas, sino porque las tinieblas simbolizan esta falta de dirección. No sabe dónde va. No tengo la luz, no hay luz. ¿Para dónde va? Y es como estar palpando en la oscuridad. El que está sin Cristo, nosotros a veces, cuando nos alejamos, como digo, de la fe solamente en Cristo, que conocemos, nos enfriamos, ¿cómo va nuestra vida? ¿La cosa no se pone tenebrosa? Y no tenemos idea de lo que estamos haciendo. No sabemos, estamos como palpando en la oscuridad. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la dirección? Y agarro una manilla. Aquí está la puerta. En un cajón. Sigo tocando. Aquí está la puerta. Y un ropero. ¿No es acaso así la vida sin Cristo? Toco una manilla, el trabajo. Esto me va a dar verdadera felicidad. ¿Lo abre? No es. Va al ropero. Va buscando la puerta. Abre un ropero. El amor de mis hijos, el amor de una pareja. Me recuerda el programa ese que parece una luz roja, así como equivocación. Ahí no es. La oscuridad, no se sabe. Esta semana hablaba yo con una persona que de bastante edad, pero que ha alcanzado todo lo que el mundo, digamos, podría decir que hay que hacer en esta vida. En cuanto a dinero, un hombre exitoso, ya anciano. Me dio pena. Me dijo, sigo trabajando y no sé por qué. No le hallo el sentido. Ya no quiero ir al trabajo. Estoy en crisis. Todo lo que tú te podrías imaginar es lo que no sabe dónde está la puerta. Toda su vida tocando en la oscuridad, tratando de encontrar en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree no permanezca en tinieblas. Es su promesa, hermanos. Y nosotros hemos puesto, y esta, como digo, es la última invitación a la gente que lo rechaza, que no cree, que duda. Amigos, acá está la luz. No tienen que estar en tinieblas. Y hermanos, nosotros no tenemos que vivir en tinieblas. No tienes que estar en esta vida sin dirección. Aquí está la luz.
Yo soy la luz del mundo, dijo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá en él la luz de vida. ¿Y tu vida? ¿Está en tinieblas o está en luz? Estoy en luz, hermano Cristian. Ya, ¿y cómo andas? El que dice que está en luz y anda en tinieblas, miente. El que dice que cree en Cristo, está en oscuridad, no cree en realidad. Porque esta es su promesa, todo aquel que cree no permanece en tinieblas. Es un resultado de la fe en Él. Es un resultado de verle a Él glorioso, de todo lo que Él es y todo lo que Él hizo, agarrarlo para tu vida, creer en Él no es difícil. No está en el cielo, ¡ay, hay que ir a Marte! No está abajo, hay que tomar un buzo e irnos al fondo del Pacífico a buscarlo. No es difícil, está cerca. Es creer nada más. Es mirar. Mirad a mí y sed salvos. No a mí. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Jamás creer. Estirar la mano, decir, estoy necesitado, estoy en tinieblas. Te necesito, Señor. ¿No es acaso el clamor ese también de un cristiano? ¿O ya no necesitamos al Señor? Sí, es nuestro clamor también. La última invitación entonces está relacionada con venir a la luz, con creer en Él. Y por último, su última advertencia, versículos 47 en adelante. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. En estos versículos hay una relación entre oír y no hacer. Y estas palabras están principalmente dedicadas a gente que escuchó constantemente a Jesús. Esto no se le está diciendo a alguien de la tribu de África perdido que nunca se le ha hablado de Dios, sino a gente que está constantemente expuesta a la palabra de Jesús. O sea, nosotros, que todos los domingos escuchamos a Cristo hablarnos. Pero no es solo oír, porque dice, el que oye y no guarda. ¿Recuerdan cómo ha seguido todo este culto? Si recibiereis y oyereis, viviréis. Si no quisiereis y no oyereis, moriréis. Aquí está la vida y la muerte. Elige. Lo mismo. La palabra de Cristo anunciada, oída, pero no guardada, será esa misma palabra la que en el día postrero nos juzgará. El que me rechaza. Y la palabra ahí en el griego también es particular, que tiene que ver con poner, es literalmente poner algo al lado. Es como cuando te dan un regalo que no te gusta, ¡ah, qué bonito ya! Y lo dejas ahí. Después que se va la persona, sí, no lo hacen frente. Esa es la idea de la palabra, y por eso literalmente es eso, por eso figurativamente se traduce como rechazar, como desechar, como que te dan algo, toma y lo arruga y lo tira. No me sirve. Pero es interesante que el rechazo a Cristo, este dejar a un lado, está directamente relacionado con su palabra. ¿Se dan cuenta de eso?
El que me rechaza y no recibe mis palabras. Por eso predicamos la palabra de Dios. Pero los que oyen la palabra de Dios tienen el deber de recibirla y guardarla. Y de aplicarla. Porque si no, hermanos, todos los sermones que yo he predicado acá, y no ponemos, y yo mismo primero, si yo predico y no pongo en práctica el sermón que predico, si tú escuchas mi sermón y no pones en práctica lo que la palabra de Dios te está diciendo, el mismo sermón, en el día del juicio, se levantará como un testigo contra ti, decir, mira, se te dijo, se te anunció, se te mostró la gloria de Cristo. Ahí estuvo. Incluso a los predicadores se nos dirá eso, porque nadie es salvo por predicar bien, sino por aplicar lo que se predica, por escuchar y recibir la palabra. ¿Cómo se alimentan los predicadores, hermano Cristian, si a ellos nadie les predica? Justamente, cuando nosotros preparamos el sermón, primero tenemos que aplicarlo primero a nuestras vidas. Porque si no sería un hipócrita pidiéndoles que hagan cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. Los mismos sermones, hermanos, se levantarán en el día del juicio como testigos a los hipócritas y desobedientes. Por eso no hay que dormir en los sermones. Hay que escuchar, pero no solo escuchar, escuchar y aplicar. Tiene directa relación, como digo, Cristo con su palabra. Su última advertencia, por lo tanto, es como cuando termina el Sermón del Monte y pone estos dos ejemplos de los dos hombres, uno sabio y el otro tonto. Ambos escucharon, uno construyó su casa sobre la arena, tonto, otro construyó su casa sobre la roca, inteligente. El que construyó su casa sobre la roca, dice Cristo, es el que escucha mi palabra y la pone en práctica. El que construye su casa sobre arena es el que escucha la palabra, ambos escuchan, ambos construyen casas. El punto es el fundamento, y no la pone en práctica. La recibe, la rechaza. Se te presenta Cristo, lo arrugas como un papelito y lo tiras. Aquí está el regalo de la vida eterna, ay, qué lindo, pero sí prefiero hacer otras cosas. Esa misma palabra será el juez. Recuerda este texto. ¿Y por qué razón pasa eso? Porque así como Él ya dijo que la fe solamente en Él tiene autoridad y poder divino, su palabra entonces, su palabra es con autoridad y poder divino también. Entonces, así como si tú obedeces la palabra y tienes la garantía, el sello divino sobre tu vida de que no te perderás, de la misma forma, si rechazas la palabra, ¿a quién estás rechazando en realidad? No un simple libro, no un simple hombre. Jesús le dice a sus discípulos, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. El que recibe a mí, recibe al que me envió. Si tú rechazas a un predicador fiel a la Escritura, tú no estás rechazando a Cristian, tú estás rechazando a Dios. Si yo soy fiel a la Escritura, si no soy fiel, rechácenme nomás, no hay problema. Pero si yo predico la palabra de Dios, entonces el rechazo de mi predicación no es solo mi rechazo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Termino con esto diciendo Cristo, sé que su mandamiento es vida eterna. Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí está la vida, hermanos. Esta es la vida. Se presenta delante de ti todos los domingos. Puedes hacer dos cosas.
recibirla o rechazarla, abrazarla o ponerlo al lado. Pero yo te garantizo en el nombre de Dios, y por su autoridad y su palabra, que si tú rechazas a Cristo, no verás la vida. La ira de Dios está sobre ti. En cambio, si la recibes con todo tu corazón, si doblas tu corazón ante Él y dices: Señor, estoy en la oscuridad, tú eres mi Salvador, te recibo con todo, vida eterna, para siempre con Él. Tú sabes que Dios no va a obligar a nadie a entrar al cielo. Esto lo hizo un apologista, con esto termino. Cuando estaba un conferencista americano, estaba en una universidad, por supuesto, lleno de ateos, agnósticos, los estudiantes. Y le hacen preguntas difíciles como del infierno y todo. Y él dice algo así como lo que acabo de decir: Dios no va a obligar a nadie a entrar al cielo. Una vez las mujeres tuvieron a alguien así súper insistente que a ustedes no les gustaba. Era insistente. Me terminé casando con... No me refiero a eso. No fue una broma. De la misma forma, Dios constantemente presenta su mensaje, nos presenta la vida, por así decirlo, nos envía flores y chocolates. Y nosotros le rechazamos, ¿tiene sentido seguir insistiendo? Todos los que van a ir a la luz en la vida eterna es porque vivieron y son hijos de luz. Pero si vivieron en tinieblas, aunque se dijeran que fueran hijos de luz, van a ir donde siempre quisieron ir, a la oscuridad. El último clamor. Hagamos un momento de oración.